Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en en esta mañana para compartir y seguir impartiendo este curso de Ilumina tu camino. Iluminar tu camino es que esto es un sendero. A los primeros cristianos lo llamaban los del camino. El Buda desarrolló un camino. Mahoma caminó, hoy día camina hacia la Meca. Todo es como un caminar en todas las culturas y civilizaciones. Se habla del caminar como un sendero que hay que recorrer. Pues sucede que de eso es que te estoy hablando. Pero hay varias herramientas. Tú puedes caminar de manera física, tú puedes caminar de manera emocional, psicológica. Haces un trabajo psicológico, intelectual, de mucha creatividad. La tecnología, por ejemplo, es un camino. Pero hay otro camino que es la vida espiritual. Y la vida espiritual es más noble. Como yo siempre te digo, una persona puede ser tecnológicamente, científicamente muy dotado de capacidad y de intelectualidad, pero puede ser mala persona. Una persona puede ser una persona desubicada, que usa toda esa inteligencia para lo que no es correcto, porque no está en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. Por eso lo espiritual es importante. Entonces estamos dando este curso de espiritualidad, tomar conciencia espiritual sobre la vida, mirar la vida desde el aspecto espiritual. No te digo religioso, no te estoy hablando de la religiosidad. No te estoy hablando de tu religión, no es ese el tema. Te estoy hablando de la espiritualidad, de algo diferente, algo distinto, que está en todos los seres humanos. Cuerpo, alma y espíritu. Podemos tomar la vida desde el punto de vista físico y así se puede vivir tranquilamente, pero con muchos pesares y con muchas angustias. Se puede vivir la vida desde el punto de vista psicológico. Lo psicológico siempre es la voluntad, la conciencia, la afectividad, la memoria, todos esos aspectos de la vida, la conciencia del bien y el mal, conciencia sin ese, conciencia saber lo bueno y lo malo. Así se puede vivir también, pero es una batalla terrible. Por eso cada vez que uno se queda en la parte psicológica, pues tiene que ir donde el psicólogo. Pero hay otra parte, otro nivel más noble, más alto, etéreo, que es el del espíritu. Tú puedes trabajar la vida desde el punto de vista físico, la puedes trabajar desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista espiritual. De ese punto de vista espiritual es el que yo te estoy hablando. Tomar la vida desde el punto de vista espiritual, que es una herramienta. La espiritualidad es una herramienta como una herramienta física. Así, lo que pasa es que ya está en otro nivel, en otro grado de conciencia, de experiencia. Entonces voy a pasar para continuar el tema que traíamos ayer. Las personas que están participando del curso, pues fácil, entran en lo que estoy hablando. Pero las que todavía llegan, por ejemplo, los que llegan hoy, así de repente, pues se sienten un poco perdidos. Pero lo que te estoy hablando es de la vida espiritual. En la Biblia, tú puedes tomar la Biblia y simplemente mirarla desde el punto de vista material o psicológico, para que tu alma descanse. Pero hay otra parte, que es la parte física. La parte espiritual. Tiene la parte física. Cuando tú te enfermas físicamente de tu cuerpo, pues tú vas donde el médico. Si te enfermas del alma, ¿qué haces? Pues tú vas donde el psicólogo. Y si te desajustas espiritualmente, ¿a dónde vas? ¿Quién te puede ayudar? Esperaríamos que nos ayude el pastor, el sacerdote, el imán, el rabí o el monje, cualquiera de la religión a la cual tú pertenezcas. Pero si esa persona no está capacitada,
te sigue hablando de cuerpo, te sigue hablando del alma, de la conciencia, afectividad, memoria, de todo el afecto, la afectividad, de todos esos aspectos que son simplemente psicológicos, pero no te llevan a lo más elevado, que es al alma. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Que es lo que Agustín de Hipona dice: tarde te amé, tarde te encontré, hermosura tan hermosa. Muy bien, entonces, para hablar de la espiritualidad, tenemos que ir a uno de los mitos, leyendas, narraciones, creaciones literarias o simbólicas, como tú la quieras llamar, o revelaciones, como tú la quieras llamar, que es el Génesis. Después vamos a hablar cómo Abraham, brahmanismo, Brahman del oriente, Abraham, no Abraham. Después vamos a ver eso. No brahmanismo, es como otra experiencia mayor, pero que se ha vuelto a caer. Vamos a ver cuál es la diferencia entre Abraham, Moisés y Cristo, así a ponerlo a grandes rasgos. Hay coincidencias y hay diferencias porque son diferentes niveles. Pero para empezarlo en la vida espiritual tenemos que ir al Génesis. Y esa parte de la simbología del paraíso. Adán, Edén, Eva, serpiente, y luego al nuevo Adán, Jesucristo, que es espíritu viviente o espíritu vivificante, vean, espíritu vivificante. Entonces vamos a hacer ese paralelo, eso es lo que estamos viendo, la diferencia entre el paraíso, qué fue lo que hubo con Adán, Eva, la serpiente, la vergüenza, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida. Jesucristo ahora es el árbol de la vida. Eso es lo que estamos observando, porque tenemos que hacer un caminar. Entonces vea que es un camino. En la Biblia, antiguamente, o las clases que se dan, se dice historia sagrada. Vamos a ver clases de historia sagrada, así se decía antiguamente, y era correcto. Era una historia de mirar cosas espirituales. Pero que el problema es como el ojo con que lo miramos. Ahí simplemente miramos ojo físico. Otros lo miran con el ojo del alma, que es la psicología. Y otros lo miramos con el aspecto del ojo espiritual, que es un poco más elevado. Va como por escalas. Uno dice así, pero puede ser hacia adentro. Así como la cebolla, que tiene capas, 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 y va uno interiorizándose. Como el cerebro está el racional afuera, el límbico un poquito más dentro y el reptiliano más concentrado. Puede ser mirar así o mirar así, como uno lo quiera mirar. Lo importante es que uno entienda que son diferentes etapas de herramientas para abordar la vida. Yo les estoy invitando a abordar la vida desde el aspecto espiritual, no religioso. No es religioso, no es religión. No te estoy enseñando ni cristianismo, ni budismo, ni judaísmo, nada, ni islam, no. Esos son religiones. Te estoy hablando de la espiritualidad neta que hay interna en el ser humano, como la materia. Este cuerpo no tiene religión, no tiene economía, no tiene política, no tiene ciencia. Eso es afuera, eso es externo. Pero este cuerpo está como tu alma, como tu espíritu, no tienen color político. Luego no tiene tampoco color religioso, ni tendencia religiosa, no. Eso es creaciones del ser humano, la religión. Pero sí, lo que no es creado por el ser humano es el cuerpo, la parte física no es creado por el ser humano. ¿Quién es capaz de crear una uña? Le queda mal aunque lo hagan perfecto con la tecnología actual. No son capaces. Lo mismo el alma, no es capaz nadie de crearla, y lo mismo el espíritu. Eso viene por la naturaleza, por la creación. Muy bien, voy a pasar al proyecto que estamos hablando. Vamos a ver. Ilumina tu camino, conciencia espiritual sobre la vida. Como les digo todos los días, para los que llegan por primera vez, pues estamos escribiendo un folleto sobre los aspectos de nuestra vida, fundamentado en Agustín de Hipona, cuando dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí, yo afuera. Se refiere a la vida, yo digo que se refiere a la vida.
Otro dice, no, se refiere a Jesucristo, que él conoció por primera vez a Jesucristo, pues Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces es lo mismo. Y en 3 partes he dividido las partes de alianza y relaciones, asistencia y salud, y la conveniencia y la autosuficiencia o la autosuficiente. Muy bien. En esos 3 aspectos, entonces tenemos que entrar a entender lo que es la vida espiritual o la vida desde el punto de vista de la espiritualidad. Y estábamos viendo lo de Adán y Eva. Y ayer hablábamos de esto, que cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que ellos no se avergonzaron, dice que se avergonzaron cuando comieron, pero que antes de la caída, antes del acto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de las delicias, entonces ellos no se avergonzaban. Dice aquí, no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir no se avergonzaban? Que no estaban confundidos. Porque hay 6 esferas subordinadas que son la gracia de los poderosos, la gracia del Señor, el fundamento del secreto interior, del vacío interior. Puse esto literal porque si uno toma estas palabras del hebreo, así es como se habla del no vergüenza. Y ya uno lo tiene que pasar a la idea en español. No confundidos. No vergüenzas que no estaban confundidos antes de la caída. No estaban confundidos. No estaban confundidos, ¿por qué? Porque estaban dentro de las 6 esferas del ser humano. Recuerde que el 6 es el número del ser humano. En hebreo son letras, así letras, símbolos, signos y números. Esos son clave para uno entenderlo del hebreo. Letras y números. Que son la gracia de los poderosos, o sea, del tener poder. Si uno estaba trabajando en esos 6 atributos, que en el cual Dios le dijo que labrara y cuidara, 6, el número del hombre, pues no había ninguna confusión. El problema fue cuando ellos ya no descansaban un día, sino que empezaron a descansar los 6 días de la semana. No labraban ni cuidaban, porque estaban en las delicias, comieron del árbol del conocimiento, se quedaron en el conocimiento. Entonces, en Génesis 2.15 dice 6 atributos que uno debe trabajar y refinar. Ese es el labrar y cuidar. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero centrarme en que por qué antes sentían vergüenza y antes no sentían vergüenza y después sí sentían vergüenza. Esa vergüenza se puede traducir por confundidos, por ya no ser subordinados, haber perdido el poder, ya no estar en la gloria del Señor, de Dios, ya no estar en el secreto interior, del vacío interior, ya salirse de ahí. Entonces, luego, ¿avergonzados de qué? Están avergonzados de sí mismos. Eso es lo que quiere decir. Y hablemos de 2 Corintios 4:18, dice, no miren, esta es la clave para uno entender el Génesis. Dice, no miren nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Recuerde que siempre he dicho, y eso va a estar en el folleto, en el libro, que la vida física, material, que son las millones y millones de galaxias que el ser humano puede conocer y medir, que son tangibles, esos son temporales. Eso es lo que, esa es la creación. Eso es la parte física. Pero hay cosas que son invisibles, como Pablo lo dice también. Entonces, en 2 Corintios, si ya pasamos a 2 Corintios 5:1 dice, si venimos leyendo, no miren al anterior, aquí arribita. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, morada terrestre quiere decir la tierra, los mares, las montañas, los árboles, el sol, la luna, todo eso es morada terrestre. Este tabernáculo se deshiciere,
O sea, si se acabara el sol, si se acabaran las estrellas, las galaxias, todos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿ve? En la parte invisible. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, vestidos y revestidos. ¿Ve? El cuerpo es como un vestido. Si se pierde este cuerpo, entonces lo que deseamos es ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ese es el sentirse desnudos. Recuerda, a Adán y Eva dice, ellos deleitándose, porque se empezaron a deleitar, entonces lo primero que sintieron fue desnudez, por eso se escondieron. Se escondieron, ¿por qué? Porque se sintieron desnudos. Desnudos es con la astucia, la prudencia y la sabiduría, el conocimiento. Desnudos. Me escondí. ¿Ve? Esa es la clave. Entonces ahora deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Ve? Como Adán y Eva se sintieron desnudos y se escondieron porque estaban no revestidos de lo celestial, de la habitación celestial. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Dice que la tierra gime, esperando la revelación de los hijos de Dios. Porque no quisiéramos ser desnudados, como fue Adán y Eva, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí hay una gran explicación de lo que pasó con Adán en el paraíso. Y si continuamos el texto, 2 Corintios 5:5 en adelante, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ve? Esas son las herramientas que yo los invito. La vida espiritual, la espiritualidad, ese camino, esa herramienta. Arras es cosas visibles, tangibles. Las arras, cuando el matrimonio se casa, el esposo le da arras de la riqueza, les da la joya y las arras. Arras son como algo metálico, como unos dones, como unos talentos del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, o sea, en esto perdidos, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, mientras estamos en este mundo. Entonces, hayamos hecho la acción. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Que ahora ellos estaban confundidos, ya no sabían cómo cumplir con los 6 atributos. Y aquí es donde queda la pregunta, ¿qué cambios hubo en los seres vivientes después de la caída? Vamos a mirar un poquito esa parte. En Génesis 1:24 dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Así fue. O sea que estaba la serpiente común y corriente. Génesis 2:15, tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Edén significa delicias. Y árbol del conocimiento del bien y del mal quiere decir delicioso. O sea, disfrutar nada más. Y no solamente para no labrar, ¿ve? O sea, lo puso en el huerto de las delicias para que lo labrara y lo guardase. Recuerda que después de la caída Dios dice que ahora el Adán iba a labrar la tierra. Pues siempre la ha labrado. Ahora, lo que pasa es que la labraba y las delicias eran para Dios. El Edén es para Dios. No me estoy metiendo con cuál concepto de Dios tienes, pero de todas maneras el Edén es para Dios, recuerde. El sacrificio, las ofrendas son para Dios. ¿Ve? No son para Adán, no es para ti. Adán, que labraba y cuidaba la tierra, Dios le hizo los animales, pero no encontró ayuda idónea, y entonces de Génesis 2:20 hizo a Eva, porque aquí no se halló y ayuda idónea. Y entonces, al hacer a Eva, ya dice Adán que este sí es hueso de mi hueso, es carne de mi carne.
Y en el 2:25 dice, estaban ambos desnudos. Desnudos quiere decir que estaban revestidos de la visión divina, de la divinidad, porque era labrando y guardando, pero no sentían vergüenza. Aunque estaban desnudos, no sentían vergüenza, porque no estaban confundidos. Y los desnudos ya sabemos que significa inteligentes, comprensión intelectual de Adán y Eva, su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo con los 6 atributos que uno debe trabajar y refinar. ¿Estaban avergonzados de sí mismos? Sí, eso era. Ahora, esta parte de los 6 atributos que deben trabajar y refinar es lo que se habla de la higuera. La higuera nos representa la pereza. Recuerde cuando Jesús fue a la higuera y no encontró comida, porque la higuera no tenía fruto. Fue la falta de esta abodaj, o sea, trabajo, ocupación y servicio. Eso fue lo que les falló a Adán y a Eva, porque estaban disfrutando en las delicias. Lo que era para Dios, ellos lo tomaron para sí mismos. Lo que condujo al pecado del árbol del conocimiento, que una opinión identifica como una higuera y otra como un tallo de trigo. Así es como se representa la pereza o la negligencia de Adán y Eva. Y ellos, la higuera o tallo también se puede tomar como una excusa. Puede ser el abodaj, es el trabajo, la ocupación y el servicio. Pero la higuera o el tallo ya es una excusa, es un tawana, la higuera o el tallo de trigo. Es el dominio intelectual sin trabajo práctico. En el midos, midos es andar pereceando, o sea, andar con rodeos, arrastrando los pies, con evasivas, moverse de un lado para otro, pero no fructificar. Y aquí es donde nos encontramos cuando Jesús va a la higuera y cuando están comiendo aquí los discípulos que están comiendo el trigo. Esos dos está la significación de la caída, de lo que está fuera del paraíso. Y si nosotros tomamos un poco la idea, por fuera del paraíso se percibe solo a sí mismos y busca motivos para quejarse de las fallas de los demás. Recuerda cuando Jesús dice que miras la paja que está en la persona, en el ojo ajeno, y no miras la viga en el tuyo. ¿Ve? Esa es la caída. Por estar de holgazán, ya tú no trabajas, no eres productivo. Ese otro tipo es un mentiroso, es vanidoso, demasiado centrado en sí mismo, etc. Donde no se detiene a pensar en sí mismo. No se da cuenta, no se conoce, conócete a ti mismo. La vida espiritual es para el conocimiento de sí mismo. La herramienta que yo te digo, que mirar la vida desde el punto de vista espiritual, es el conocimiento a sí mismo. Muy bien. Yo pienso que hasta aquí nos queda la idea de lo que es el concepto de Adán, Eva, la serpiente, el árbol del conocimiento, el árbol de la vida. Se refiere al ser humano, a la persona, a ti. Tú eres todo, tú eres eso. Estaban desnudos, no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque la identidad de ellos era trabajar, esforzarse y no deleitarse, no estar en el país de las delicias, o en el paraíso de las delicias, o en el de las delicias, porque el trabajo, la labor era labrarlo. Pero Adán y Eva no lo labraron, porque empezaron a disfrutar de lunes a lunes de las delicias. Y entonces, ¿quién labraba la tierra? ¿Quién cuidaba? ¿Quién cuidaba lo terrenal? Entonces, ahí es donde viene el desequilibrio. Un desequilibrio, y ahí sí sintieron vergüenza. La palabra vergüenza es desequilibrio, es no entender el trabajo que está haciendo, es confusión, la confusión. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero todo esto que yo te digo, lo podemos ver en muchísimos aspectos. Por ejemplo, Moisés dice que como Moisés levantó la serpiente para sanar. Ahora, ¿qué es lo que viene? La sanación. Ahora el trabajo espiritual es para curarnos, para sanarnos, para equilibrarnos.
Entonces, estas 4 figuras, hay mucho más, pero tienen que ver con la salida, cómo entrar otra vez al equilibrio, cómo volver otra vez a ese paraíso que es el equilibrio. Y entonces aquí tenemos Jesús con la higuera, que era lo que buscaba, los frutos, Moisés con la zarza ardiendo, el Buda debajo del árbol, se encuentra la iluminación. Todo esto tiene que ver con árboles, ¿sí ves? Con el árbol. Entonces, aquí vemos un árbol, la creación, o sea, todo lo que existe está aquí. Aquí están las estrellas, aquí está toda la parte física del universo. Todo lo que existe está aquí abajo, vean, aquí. Pero existe un árbol de la vida. El árbol de la vida es algo espiritual. Recuerda que ya vimos revestido de la espiritualidad. Entonces, aquí en la parte de arriba está lo divino. Aquí en la parte de abajo está lo terrenal, lo físico, lo tangible, el 5%. De aquí para arriba es el 95%. El ser humano, aquí es donde se dan las ramas. El ser humano aquí es donde fructifica, aquí. El ser humano fructifica. Para que el ser humano fructifique acá, en el paraíso, tiene que descender o ascender, como se quiera decir. Entonces aquí está la corona divina. Entonces el ser humano empieza a bajar, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Prácticamente lo que significa es que si volteamos la imagen, si le damos la vuelta, así es como quedaría. ¿Sí ve? La profundidad, entonces lo divino, entonces el ser humano tiene que interiorizar, profundizar, e ir creciendo hasta modificar la parte física, que es lo que ha perdido. Pero como no somos capaces de mirar así, entonces lo que yo te quiero decir es que desde el punto de vista espiritual, así es como se vería el universo. Así es como se vería la profundidad para que tú llegues a espiritualizar tu cuerpo, tu vida, tu ser. Voy a ponerlo otra vez como estaba, para que entendamos que simplemente la vida espiritual es profundizar. Por eso parte de acá. Y eso lo vamos a ver en otros aspectos. Muy bien. Este es el árbol de la vida. Recuerda, el árbol de la vida, que ese árbol eres tú. Es tu crecimiento espiritual. Y en todas partes existe la misma filosofía. Por ejemplo, en el África está la parte física y está la serpiente que sostiene. Como el peso del mundo en el África. Vea que la serpiente no es mala aquí. Simplemente es el sostenedor, es algo tangible, físico. Los vikingos hablaban del árbol de la vida y en la profundidad, mire cómo profundizar, y también estaba la serpiente. Entre los mayas también estaba ese árbol de la vida. En Egipto, con todos estos dioses, Atún, Num, Okun, Kepri, Amón y Sobek, eran dioses también. Y en Australia, miren las dos serpientes sosteniendo el mundo. La misma idea. Y en Oriente, lo del dragón, lo de los diferentes símbolos, aquí el Brahma, la adoración al buey, Brahma, Brahman, Braham, no Braham, salió de Ur de Caldea, el no Braham, el no Abraham, el Abraham, que era el no brahmanismo, que era el de la vaca, el yin y el yang, vea que es prácticamente lo mismo, todo se relaciona. En Egipto, vamos a verlo, vea la serpiente, y aquí está alguien que es muy famoso y muy interesante, este de aquí, el Tot. El dios Tot domina a la serpiente con ambas manos. Aquí este dios Tot es con carita de un pajarito, véalo. Aquí alargadita la nariz. Domina a la serpiente con ambas manos, convirtiéndola en cetro y puede así dar forma al universo. Aquí lo vemos, vea. El mismo, aquí sí, lo que pasa es que está muy pequeño, pero aquí vemos la cruz, ya. Y este es Osiris, que recuerda que cuando uno va a Egipto, tiene el báculo y con el que cortaban el trigo,
el que les daba vida, el ganado y los vegetales. Y esta vez se lo vemos verde, otra vez se lo vemos en negro. Y aquí vemos los personajes. En todo caso, lo que me quiero referir es a al top con la serpiente. Mira la serpiente aquí. Ahora, aquí tiene la serpiente en la mano. Moisés tomó en la mano la serpiente. Vea que es lo mismo. Todo viene de la misma idea. En Egipto, el dios Thoth, patrono de la sabiduría. Recuerda que era el conocimiento del bien y del mal. Contador de las estrellas, el mediador y remunerador de la tierra. Señor de las leyes y de los textos sagrados, escriba de los dioses y como poseedor del conocimiento del discurso divino en el cual era insuperable. Vemos la misma situación. Ahora, para terminar por hoy, quiero entrar que esta visión del mundo, estas figuras del universo, estas figuras de la higuera, del trigo, estas figuras del paraíso, todas estas figuras que hemos visto, la caída, la salida, el desnudo, esto se entiende a través de un cuadro, de una simbología. Yo podría decir lo siguiente, que antes del texto existía esto, y a partir de aquí se escribió el Génesis. Y aquí vemos las diferentes partes de la vida. El mundo del alma. El mundo físico es aquí abajo, mírenlo. Aquí, esta partecita es el mundo físico. De aquí para arriba es mundo espiritual. Por eso siempre se dice que el mundo físico es el 95%. Entonces, cuando se dice el árbol de la vida, no se está refiriendo a un árbol como acá, que siempre lo identificamos con un árbol aquí, Adán, Eva y eso. No, cuando decimos el árbol de la vida es la parte tuya, intelectual, física, mental, eres tú. Y entonces vamos a trabajar a este árbol. El mundo del alma, el mundo del cuerpo. La parte física es aquí, vea esta bolita de abajo. De aquí para arriba, todo es invisible. Tronos, dominaciones, principados, todo fue creado por Él y para Él. Todo esto de arriba. Y cuando veíamos ahorita el árbol, el tronco, la tierra es esta. Cuando ahorita que yo les mostraba hasta aquí. Esta partecita del árbol, la tierra, pero aquí está representado todo el universo. Las estrellas, las galaxias están acá. Todo está ahí abajito. Entonces la parte física es solamente esta bolita de aquí. De aquí en adelante es todo. Y esto es lo que vamos a explicar con estas representaciones. Aquí está la parte del reino físico, mire. Aquí está el fundamento, la personalidad. ¿Ve? Aquí está la personalidad. Luego aquí está en el centro la belleza, el sí mismo, el tiferet. Aquí, este amarillito es el sol, este amarillito lo representa Cristo. Este es Cristo el ungido. Este es Cristo el ungido. Aquí está Cristo. Muy bien. Aquí está el fundamento. Aquí está Cristo. Y esta parte del Dat no aparece en todos. Aquí es donde está el paraíso, la serpiente. Aquí o todo esto es el paraíso, pero aquí es donde está la serpiente. El hombre cuando dice yo voy a comer del árbol del conocimiento. Mira, aquí está el conocimiento del bien y del mal. ¿Ve? Ahí, esa es la parte fundamental. El fundamento, el conocimiento y la corona o la iluminación. Pero aquí tenemos una parte, aquí se dice que la barrera del abismo. Recuerda, el infierno es como aquí. Aquí está la barrera del velo del templo, que se lo vamos a explicar. Jesucristo rompió, recuerda, cuando murió rompe el velo del templo. Pero todo esto, esta parte física, de aquí en adelante ya sigue el fundamento. La personalidad no es física. La victoria, las emociones, el desapego, el esplendor, las ideas, la verdad, el amor, la compasión, el rigor, el valor, el poder, la energía, la sabiduría, el Padre, el Yan, y por este lado
la forma, la inteligencia. Entonces aquí vamos a ver algo extraordinario. Algo extraordinario. Aquí en esto del trabajo que vamos a hacer. Este es el trabajo espiritual. Bueno, y aquí abajo pues está lo del arco iris. Vea que son tres. Uno aquí abajo, del arco iris para abajo. O 4, 2. Aquí la parte psicológica. 3 y 4 de aquí para arriba. Y son triadas. Son 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. El amor, la compasión, la belleza y el rigor, el valor, el poder. Aquí están. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí está Cristo. Aquí está la parte psicológica del ser humano. Entonces, si nosotros estamos aquí, todavía no estamos en el área espiritual. Aquí estamos en el área física. Aquí estamos en el área psicológica. Y a partir de aquí para arriba es donde estamos en el área espiritual, a partir de Jesús. El área espiritual. Este conocimiento del bien y del mal, este es aquí donde está la serpiente. Entonces, mañana vamos a ver este cuadrito. Eso lo vamos a especificar aquí. Y vamos a ver muchas cosas que se nos van a revelar. Aquí es donde trabajamos. Esto se llama el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal está aquí. El árbol de la vida. Cuando hablamos del Génesis, estás aquí. Todo el Antiguo Testamento está configurado acá. Y ya en el Nuevo, pues está aquí. Aquí donde está Jesús, aquí en el centro. Muy bien. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Yo digo que lo que hemos aprendido es a entender que nuestra vida, nuestra existencia, todo lo que tú haces cuando comes, sales, caminas, lo que piensas, tus anhelos, tus sueños, tus fracasos, todos tus conflictos, toda tu vida, se puede mirar con tres aspectos fundamentales. Se puede mirar desde el punto de vista físico. Tú puedes arreglarlo todo con dinero físico. Cometiste un error, pagas y ya, te sacan. Ya sale el problema. O puedes arreglarlo desde el punto de vista psicológico. Hay personas que cometen un error, fallan, entonces van y le hacen examen, terapias, entonces ya le calmaron la conciencia. Como para que no pienses tanto, te salgas de la tribulación. Eso es otra herramienta. Parte física, parte psicológica. Pero hay una herramienta que no te cuesta nada. Si tú quieres arreglar la parte física, te cuesta dinero, ¿verdad? Te cuesta dinero. Si tú quieres arreglar tu parte psicológica o arreglar tus problemas o resolver tus dificultades o acertar en tus decisiones, desde el punto de vista psicológico también te cuesta. Tienes que ir donde el psicólogo, tienes que hacer muchas cosas. Te cuesta. En el sentido de te cuesta económicamente. Tienes que ir donde el psicólogo. Estás desajustado, vas donde el psiquiatra, psicólogo, y las terapias son caritas, costositas. Pero hay otra herramienta que es la espiritual. No te cuesta nada, porque es un trabajo que tú haces en ti mismo. Tú lo haces. Y este es el árbol. Lo haces a través de un árbol. Decimos árbol, pero lo haces a través de un bosquejo, de un esquema. El trabajo espiritual es un trabajo en ti mismo, que tú vas haciendo solo. Acompañado, claro. Te van guiando, pero no te cuesta nada. Lo que recibiste gratis, dalo gratis, dice Jesús. La parte espiritual no cuesta nada. Y si te cuesta algo material o algo económico, ya no es espiritual. El trabajo espiritual es tuyo. El trabajo intelectual de estudiar, si te cuesta, entonces tú vas a aprender un arte, que no es el arte de la vida, como yo siempre te digo. Yo puedo conseguir un médico, un abogado, ingeniero, arquitecto, con mucho conocimiento. Le ha costado, pero malas personas no han crecido espiritualmente.
Entonces, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy? Pero mañana vamos a empezar ese trabajo, a trabajar con nosotros mismos. El curso, tomar conciencia espiritual sobre la vida. Conciencia espiritual sobre la vida. Conciencia económica. Pues vamos a ver cómo te arreglas. Entonces, tú empiezas a comprar comida orgánica, vas donde el médico, vas donde el gimnasio, el gym, y entonces te cuesta. Trabajo físico. Pero no es desde el punto, la vida no es desde el punto de vista ni físico ni psicológico, sino desde el punto de vista espiritual. Esa es la clave. Desde la espiritualidad. Muy bien, eso es lo que vamos a ver en este curso. Mirar la vida desde el punto de una herramienta que es la espiritualidad. Y no te cuesta nada, porque el trabajo lo tienes que hacer tú solamente. Tú mismo. Tú decides. Tú misma. Tú decides. No te cuesta. No tiene ningún valor económico. No es ir a pagar al médico para que te ajuste tu cuerpo. Que tiene alta presión, te doy esto. Que tienes colesterol alto, tomes esta pastillita. Que eres prediabético, entonces te doy esto. Te cuesta. Si te cuesta, ya no es espiritual, es físico. Que voy a tal parte a hacer una rogativa a Dios, y voy a tal parte a una peregrinación, y tengo que tomar un bus, y luego tengo que ir a tal parte a comer, y luego tengo que dejar una ofrenda allá. Eso es religión. Religión, está bien, no te digo nada, hazlo, pero sepas que no es espiritual. Lo estás tomando como una parte psicológica o simplemente física. Entonces, tú le trabajas al cuerpo, te cuesta. Le trabajas al alma, a la conciencia, a la afectividad, a la memoria, a la voluntad. Si tú le trabajas a eso, a la afectividad, te cuesta. La vida espiritual no te cuesta nada, porque eres tú mismo el que trabajas, eres tú el mismo maestro. Lo que pasa es que hay que despertar ese maestro. Y ahí es donde yo te voy a llevar, a que tú misma o tú mismo trabajes en ti, y entonces vayas escalando o vayas interiorizándote y vayas entendiendo tu vida, a manejar tu vida. Y luego, ya cuando tú espiritualmente manejas la vida, pues la manejas psicológicamente y la manejas físicamente. Todo se te arregla, porque entras en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. Bueno, he hecho un resumen de toda esta bla, 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 bla que hablo, y entonces yo mismo hasta me pierdo. Estoy hablando y bueno, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hablé de esto? Porque uno se va perdiendo en toda bla, 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 bla. La palabra pierde, pero ya vamos centrándonos poco a poco, porque esto es de ir despertando. Eso es como cuando uno pone el despertador y la primera alarma como que medio lo hizo mover, luego la pone al segundo y lo vuelves hasta que despertó, vuelve a sonar y vuelve a despertarlo. Estos son como campanitas que yo te doy. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, pasa este video si cree que le sirve a alguien. Y mañana nos vemos para empezar ya vamos a empezar lo de ejercicios espirituales. Pero todavía tengo que dar mucha información. Muy bien, por hoy te digo bye bye.